Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, este es el estudio que el Señor me ha entregado para este día de hoy, para impartirles a todos vosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo tengo mi Biblia aquí. Yo uso la Reina Valera 1960, por si tenéis curiosidad de qué Biblia yo estoy usando, Reina Valera 1960. Vamos a abrirla en los Evangelios. Vámonos a Mateo, los Evangelios, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, aquí la vamos a estar abriendo. Mateo capítulo 12. El que no tenga su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que esto no es ningún obstáculo para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Y el que la tenga, pues la abre y va conmigo poco a poco verificando las escrituras. Y al que no la tiene, pues claro, cuando usted pueda, hágase de una Biblia, porque es muy bueno que usted verifique lo que escucha por la misma palabra de Dios. No le hagan caso a mi velo hoy porque tengo el ventilador de frente, porque el calor está en su buena en este país, está en su buena, Así que lo tengo de frente, que me molesta en la cara un poco, pero me da el airecito y así podemos hacer este estudio bien. Bueno, Mateo capítulo 12. Aquí usted la va a abrir y vamos a presentarle la palabra de Dios primeramente al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la gloria es de Dios. Bueno, Mateo capítulo 12, versículo 22. Versículo 22 hasta el 37. Este es el versículo, estos son los versículos que vamos a estar leyendo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 22. Entonces fue traído a él un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 23. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué decían los fariseos? Que el Señor no echaba fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. De esto acusaban al Señor. Amén. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, amén. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Amén. Si un pueblo se divide, pues no puede permanecer. Amén. Un pueblo tiene que estar en unión, un cuerpo. 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén. Ellos les juzgarán. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Por quién estaba llegando el reino de Dios? Por el Señor Jesucristo. Amén. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Amén. Y entonces podrá saquear su casa. Amén. 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer énfasis. Amén. En el 32, en el versículo 31. Amén. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, amén, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Entonces, ¿qué es la blasfemia? Amén. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia? Amén.
¿Qué es la blasfemia? ¿Qué significa blasfemar para nosotros? Entonces, saber, cuidarnos, amén, conocer las escrituras, amén. No vaya a ser que estemos blasfemando contra el Señor, amén. El 32, según vayamos desglosando, vamos a entender qué es la blasfemia, amén. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. O sea, ¿qué significa esto? Que ya esta persona se quedaría, amén, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Ya sabemos que el venidero sería ya vivir la vida eterna. Amén. Entonces no iban a despertar. Amén. Estas personas que blasfemaran contra el Señor no iban a despertar. Amén. Todo pecado, blasfemia le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí por las Escrituras podemos ir viendo que es hablar en contra del Espíritu Santo. Pero ¿qué en específico es hablar en contra del Espíritu Santo? ¿Qué en específico? Vamos a continuar. 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Amén. 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. O sea, ya vamos viendo que hablar en contra del Espíritu Santo, amén, la blasfemia es hablar cosas malas en contra del Espíritu. Amén. Es hablar cosas malas. Amén. Continuamos con las Escrituras para ir comprendiendo qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. 35. El hombre bueno, 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Amén. Aquí tenemos otra señal muy clara. Toda palabra ociosa, amén, que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el juicio. Amén. ¿Qué significa? Que entonces las palabras malas que salen de la boca de una persona hablando en contra del Espíritu Santo, amén, son ociosas. ¿Qué significan ociosas? Vanas, que están vacías, amén, que son mentiras, amén, pero vacías, no hay nada en ellas, amén. 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, amén, sea vida por ella o condenación, que es la muerte, por ella, según lo que hable, amén. Vamos a continuar con las Escrituras, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vámonos ahora a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo desde el 20 hasta el 30. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Amén. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Amén. Esta era la palabra mala, ociosas que salían de ellos. Amén. Acusaban al Señor de que por los príncipes de los demonios echaba fuera los demonios por Beelzebú. Amén. Señor los reprenda. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Amén. Si un cuerpo se divide, pues ha llegado su fin. Amén. Por eso el matrimonio, lo que lo divide es la muerte. Hasta que la muerte lo separe, ahí se divide el cuerpo. Queda un cuerpo y un cuerpo se va. Amén. Ese es el fin de un matrimonio. Amén. Hasta que la muerte lo separe. 27. Amén. Les estoy dando un ejemplo. Amén. De una casa dividida con un matrimonio.
27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Amén. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero ¿qué es la blasfemia? Amén. ¿Qué es la blasfemia? Amén. Pero cualquiera que blasfeme, amén, que es blasfemar contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. Ellos habían dicho cosas malas. Amén. Estaban hablando cosas, palabras ociosas, palabras que no tenían nada. Amén. Aquí estamos viendo por las escrituras, amén, poco a poco, como el Señor nos va enseñando que blasfemar en contra del Espíritu Santo, amén, es hablar cosas malas, cosas vacías, amén, vanas, palabras ociosas, amén, contra el mismo Espíritu Santo, amén. Ahora vámonos a Lucas capítulo 11, amén, pero la blasfemia tiene un significado, amén. Aquí el Señor no lo va a ir enseñando mediante avancemos, amén. Lucas capítulo 11. Versículo. Lucas 11, versículo desde el 14 hasta el 23, amén. Una casa dividida contra sí misma, amén. Aquí encontramos en Lucas una casa dividida contra sí misma, amén, que viene siendo la explicación que el Señor da en la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateos y en Marcos, amén. Pero aquí ya en Lucas 11, capítulo, versículo 14, amén. Una casa dividida contra sí misma, amén, es como un cuerpo dividido contra él mismo, que se divide contra él mismo, a él mismo se está haciendo daño, amén. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, amén. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Amén. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, amén. 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien lo echan, por tanto ellos serán vuestros jueces, amén. 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿Por quién estaba llegando el reino de Dios? Por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, amén. 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus almas en que confiaba y reparte el botín. Él no es conmigo, contra mí es, amén. Él que no es conmigo, contra mí es, amén. Y el que conmigo no recoja, desparrama, amén. El que no es conmigo, contra mí es, amén. ¿Qué significa? Que el que no está con el Señor es porque está en contra del Señor, amén. Y en este caso, pues ellos estaban en contra del Señor, amén. Pero la blasfemia, amén, blasfemar, amén. ¿Qué significa la palabra blasfemar contra el Espíritu Santo? Son decir cosas malas, amén. Pero por ejemplo, ¿qué? Amén, vamos a continuar, amén. Porque aquí el Señor en Lucas pues no hace énfasis de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí le deja claro, amén, que el que no es con él, contra él es, amén. El que no está con Dios está en su contra, amén. Ahora salimos de Lucas y vámonos a Levítico. Levíticos capítulo 24. Levítico capítulo 24. Capítulo 24, el versículo desde el 10 hasta el 6. Amén. Castigo del blasfemo.
En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Amén. ¿Qué hizo? Blasfemó el nombre. ¿Qué significa el nombre? Significa a Dios. Amén. A Dios. Blasfemó. Amén. Aquí viene un ejemplo que el Señor nos puede dar de lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y maldijo. Amén. Maldijo. Entonces lo llevaron Moisés y su madre. Lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomi, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Amén. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Amén. 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Amén. ¿Cómo le llamó el Señor? Blasfemo. ¿Pero qué significa blasfemo? Vamos a continuar, que el Señor nos va a dar la respuesta. Amén. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo. Toda la congregación. 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, que significa su pecado. Amén. ¿Qué el hombre hizo? Blasfemó. Amén. Entonces, ¿qué significa blasfemar? Maldecir. Amén. Maldecir. Lo que significa blasfemar significa maldecir. Amén. Continuamos voy a repetir el 15. Amén. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Maldecir. ¿Qué el hombre había hecho? Maldecir, blasfemar. Amén. Esto significa la blasfemia, maldecir. Amén. Maldecir. En este caso, ¿a quién maldecía? A Dios. Amén. 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, amén. El que blasfemare, amén. El que maldijere, amén. La blasfemia significa maldecir. Amén. En el 16. Ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Amén. Si blasfemare el nombre, que muera. Amén. ¿Qué nos estamos dando cuenta aquí con estas escrituras? Que el Señor nos está revelando, amén, que Mateo, cuando él habla la blasfemia contra el Espíritu Santo, esta palabra blasfemia significa maldecir. En Levítico 24 podemos hacer énfasis, amén, con Mateo, amén, donde sale la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateos 12, 22 y Marcos 3, 20, amén. Y luego en Levítico, amén, podemos darnos cuenta, amén, como el Señor nos revela que la palabra blasfemia significa maldecir. Amén. ¿Por qué? Porque en Levítico 24, amén, el Señor nos enseña en las escrituras el castigo del blasfemo. Amén. El castigo del que maldice. Amén. Del que maldice. Amén. Del blasfemo. Entonces, haciendo énfasis con Mateo 22, amén, 12, 22, amén, o Marcos 3, 20, amén. Aquí no, en Levítico, haciendo énfasis con Levítico 24, desde el 10 hasta el 16, amén. El que maldijere, amén, el que blasfemare. La blasfemia significa maldecir. Entonces, si nos vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22, o Marcos capítulo 3, versículo 20, amén, que nos damos cuenta, la blasfemia, amén, contra el Espíritu Santo, si lo traducimos en como el Señor nos lo revela en Levítico, viene siendo maldecir contra el Espíritu Santo. Amén. Esto significa blasfemia, maldecir, porque en Levítico el Señor nos revela, amén, aquí en el 15 y el 16 por lo menos, que podemos hacer un énfasis de qué significa blasfemia, es maldecir. Cualquiera que maldijere a su Dios en el 15. ¿Y qué significa maldecir? El 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová.
maldecir. Amén. Blasfemar es el significado de la palabra blasfemia significa maldecir. En Levítico el Señor nos da la revelación, amén, de su palabra. Maldecir. Toda, amén, la blasfemia contra el Espíritu Santo, maldecir contra el Espíritu Santo, amén. Palabras ociosas, palabras vanas, pero que está maldiciendo al Señor con esas palabras, amén. Vamos a continuar en Levíticos 26, Levíticos capítulo 26, amén, versículos 21 hasta el 24, amén. Esta escritura corresponden consecuencias de la desobediencia, amén. El 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Si anduviereis conmigo en oposición, ¿qué significa en oposición? Estar en contra del Señor, amén, estar en contra del Señor. Amén, en oposición. Amén. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, amén. El significado blasfemia no significa estarle en contra, en oposición, significa maldecir. Amén. Maldecir es lo que significa estarle en oposición, porque dice el Señor en Levítico 24, 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Si anduviereis conmigo en oposición, ¿qué significa? Andarle en oposición, pero si no le quieren oír. Pero si ellos andan en oposición y ellos le escuchan, amén, no le ocurrirá esto, amén. Mientras que la blasfemia, si maldice, es pecado de muerte, amén. Continuamos hasta el 24, sí, ahora el 22. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten y vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Amén. 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Amén. Ellos andando, el pueblo andando en oposición, amén, pero que Dios le envía castigo para corregirlos, amén, pero no blasfeman, sino que no están con Dios, amén, están en otro camino, serle opuesto a Dios, amén. Entonces la palabra, el significado de la palabra blasfemia significa maldecir, no estar en contra, no en oposición, sino maldecir, la palabra blasfemia. ¿Por qué? Porque vemos como el Señor le da oportunidad. Si la persona anda en oposición, que significa estar en contra de él, el Señor le da oportunidad a ver si se arrepiente. Pero una vez la persona maldice, blasfema, ya muere el castigo del blasfemo. Aquí lo vemos en Levítico. El blasfemo moría inmediatamente, pero el que andaba en oposición contra Dios, Dios le corregía, Dios lo castigaba hasta que les pudieran escuchar. Blasfemo no es perdonado. Amén. Andar en oposición, que significa andar en contra, Dios lo corregía hasta que venían a él. 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré 7 veces por vuestros pecados. Amén. Estar en contra, en oposición. Por tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. En Mateo, capítulo 12, versículo 22. Amén. No se refiere la blasfemia, estar en contra. Si yo estoy en contra, estoy blasfemando. No significa, la blasfemia es maldecir, estar en contra. Usted puede recibir corrección de parte de Dios. Amén. Porque aquí lo vemos en Levítico. Vamos a continuar en Levítico. Ahora vamos a leer el versículo 40 y el 46. Levíticos 40, versículos 40 y 46. Amén. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Amén. Cuando andas en oposición, en contra, el Señor, amén, ¿qué dice? Que se acuerda de ellos. Pero cuando blasfema, la orden es muerte. Entonces la blasfemia no es lo mismo que estar en contra. Que en contra es en oposición a Dios. La blasfemia es maldecir. Amén. Estar en contra de Dios, en oposición. Aquí dice el Señor que el Señor se acuerda de ellos. En el blasfemo no se acuerda el Señor del que maldice, no se acuerda el Señor.
46. Estos son estatus, ordenanzas, leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mandato, por mano de Moisés. Amén. Vamos a continuar. Números, ahora vámonos a Números. Números capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6. Estas escrituras corresponden. Balaam manda llamar a Balaam. Amén. El 6. Ve pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Amén. Hablando aquí de la maldición, que traducido sería: a quien tú blasfeme será blasfemado, porque la palabra blasfemia significa maldecir. Amén. Vamos a continuar. Números capítulo 23, versículos 7 y 8. Amén. Números capítulo 23, el 7 y el 8. Estas escrituras corresponden. Balaam bendice a Israel. Amén. El 7 y el 8. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balaam, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Ven, maldíceme, ven, blasfema. Amén. Maldecir significa blasfemar. Amén. El 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrear al que Jehová no es creado? No ha perdón, que me cuesta, execrado. Amén. Porque he de execrar al que Jehová no ha execrado. O sea, porque he de maldecirlo, porque he de blasfemar al que Dios no lo blasfeme, o sea, no lo maldiga. ¿Qué significa? Amén. Vamos a continuar. En el número 23, por ahora el versículo 11. Entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí ha proferido bendición. Amén. Él quería que le blasfemaren a sus enemigos. Amén. Pero ¿qué había traído? Bien, el bien, la bendición. Amén. Él quería que le blasfemare. El significado de la palabra blasfemia es maldecir, maldición. Amén. Vamos a continuar. Números 24, versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Se encolvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren. Amén. Y malditos los que te maldijeren. Amén. Benditos, o sea, bendiciones van a recibir el que te bendice. Amén. Y malditos los que te maldijeren. Amén. O sea, blasfemos. Amén. Lo que te blasfemaran. Estar bajo maldición. Amén. Continuamos. Deuteronomio. Ahora vámonos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Desde el 11 hasta el 26. Amén. 27, versículo desde el 11 hasta el 26. Amén. Las maldiciones en el monte Ebal. Amén. Maldiciones. Amén. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, para pronunciar, amén, maldecir, para blasfemar, amén. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nefali, amén. 13.
14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito, o sea, blasfemo. Amén. Maldecir, están maldito. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Bajo maldición, maldecir. Amén. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que dijere, el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Todas las maldiciones que se pronunciaron en el monte Ebal, amén. Se pronunciaron estas maldiciones, amén, blasfemias, amén, maldiciones. 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. Amén. Así recibieron ellos todas las maldiciones que le venían. Amén. El que no cumpliera con la palabra de esta ley. Amén. Vamos a continuar. Deuteronomio 28, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Consecuencias de la desobediencia, el versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Amén. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Amén. Contra ti la maldición. Amén. Ya veis cómo con la maldición la persona moría. Amén. Vamos a continuar. El 20 ahora 45 hasta el 47. Deuteronomio 28. Versículo desde el 45 hasta el 47. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán. Amén. Hasta que perezca. ¿Hasta qué son las maldiciones? Hasta perecer. Amén. Por cuanto no habrá atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que Él te mandó. 46. Y serán en ti por señal y maravilla en tu descendencia, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Amén. Ya ves como por la maldición la persona le venía la muerte. Amén. Pero estar en contra, en oposición de Dios, amén, estas personas eran corregidos. Amén. Dios le enviaba disciplina. Amén. Hasta que vinieran, hasta que le escuchaban. Pero cuando ya era maldición, cuando era blasfemia, cuando era maldecir, amén, ya no habían oportunidad, sino que perecían y quedaban como señal. Amén. Para los que le vinieran detrás, que vieran lo que le pasó al grupo que se le levantó. Amén. A Dios. Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Amén. Capítulo 30. Versículo 1. Condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Amén. Te arrepintieres. Amén. Cuando vinieren la bendición y la maldición, continuamos versículo 14. 14 y 15. Porque muy cerca de ti
está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Mira el 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. ¿Qué es la vida y el bien? Pues el bien es la bendición, el mal es la muerte. Amén. La maldición. Ahora el 19 y el 20. Versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén. Vida y muerte, bendición y maldición. Amén. Estar bajo maldición es la muerte. Estar es ser un blasfemo, maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar. Amén. Vida y muerte, bendición y maldición. Amén. Muerte, maldición. Estar blasfemo, maldito. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Primera de Samuel, capítulo 2, 25. Primera de Samuel, capítulo 2, 25. El versículo 25. El pecado de los hijos de Eli, 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Amén. Esto aquí se traduce, amén, y podemos hacer énfasis con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguno, amén, blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿quién? Amén, porque toda blasfemia será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a... Vamos a continuar. Vámonos ahora a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Versículo desde el 1 hasta el 12. 1, desde el 1 hasta el 12. Pero voy a traer este tema en una segunda parte. Amén. Lo voy a traer ahora en una segunda parte, la parte de Job, para no hacerlo tan largo. Amén. Así que ahora vengo con la segunda parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahora.